Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Para guardar el debido respeto a nuestra celebración, favor de apagar su celular. Al iniciar hoy nuestra reunión dominical, recordamos al Señor que sube a Jerusalén, donde los niños con ramos y palmas salieron al encuentro del Señor gritando: Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. También nosotros aclamemos al Rey y Mesías que nos ha redimido con su muerte y resurrección. De pie. Santo. Amén. El Señor Jesús, que se entregó hasta la muerte para darnos vida, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, nos reunimos en este Domingo de Ramos para comenzar las celebraciones de la Semana Santa. Hoy recordamos el momento en que Jesús entró a Jerusalén montado en un asno mientras todos lo aclamaban con entusiasmo. También nosotros lo aclamamos porque creemos en Él, porque queremos seguirlo en su camino en estos días santos, porque estamos convencidos de que su pasión, muerte y resurrección nos abre las puertas de la vida nueva. Dispongámonos pues a participar en esta celebración de la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Arrepentidos de nuestras culpas y confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cantemos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de José Luis Villalobos,
Ernesto Díaz Santana y familia, por la salud de Vita Franco, por las familias de Gadillo Chávez, Oros Curtis, Van Ingen, por Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la salud de Mireya Ocando, Delia Miramontes, Luz Laveaga, por los enfermos de esta pandemia, por los enfermos, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Sergio Gutiérrez Ramírez, Luis Fernando Ramírez, por su salud, por Jessica Morales, por la familia García Martínez. Pedimos por el eterno descanso de Abel Saldaña Bermejo, Ambrosio Guzmán Rivas, en su 20º aniversario, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Sergio Franco, Toribia Jauregui, por todas las personas que han fallecido a causa de la pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore.
la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. te pido. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados, ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó, déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo? Él respondió, uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo,
tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia y les dijo, tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De pronto se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo, ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, salieron ustedes a apresarme con palos, con espadas y palos como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando, ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían, adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio.
Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también andabas con Jesús Nazareno». Él lo negó diciendo: «Ni sé ni entiendo lo que quieres decir». Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: «Ese es uno de ellos». Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: «Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: «No conozco a ese hombre del que hablan». Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3», y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él respondió: «Sí lo soy». Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedirle el indulto de costumbre. Pilato les dijo: «¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?». Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: «¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?». Ellos gritaron: «Crucifícalo». Pilato les dijo: «Pues qué mal ha hecho». Ellos gritaron más fuerte: «Crucifícalo». Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados que lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón, lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él dirigiéndole este saludo: «¡Viva el rey de los judíos!». Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: «Fue contado entre los malhechores». Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: «Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz». Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: «Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos». Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: «Eloí, Eloí, lema sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los presentes, al oírlo, decían: «Miren, está llamando a Elías». Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: «Vamos a ver si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas todos.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras que este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hemos iniciado solemnemente la celebración de la Semana Santa. Con esta Eucaristía inauguramos la semana más importante del año. Una semana que contiene dos aspectos que parecen contradictorios. Esta celebración debería haber comenzado con la bendición de palmas en la entrada y con la aclamación de Jesús que entra a la ciudad santa de Jerusalén, y nosotros recordando ese acontecimiento. La pandemia ha hecho que cambiara este rito. Este año la Iglesia nos ha dado instrucciones de evitar las aglomeraciones, por eso hemos evitado hacer esta bendición en la entrada. Sin embargo, no evitamos recordar el acontecimiento. Jesús entra en Jerusalén y entra victorioso, aclamado por una multitud que entusiasta lo reconoce como el Mesías. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Una multitud que alegre, desbordante, lo recibe en Jerusalén. Arrancan ramas para aclamarlo a su paso, como se aclamaba a un ejército victorioso cuando regresaba de una guerra que había vencido. Jesús entra en Jerusalén, pero entra como un rey, montado en un burro, un rey humilde, un rey pacífico. Así lo había anunciado el profeta Zacarías, que entraría el Mesías rey, montado en un burrico. Pero decía que esta celebración tiene dos aspectos. La multitud que entusiasmada aclamaba a Jesús el Domingo de Ramos, luego, súbitamente, cambia y se vuelve una turba enardecida que rabiosa exige su muerte. ¡Crucifícalo! ¿Qué sucedió? En pocos días, quienes aclamaban a Jesús victorioso piden ahora despiadadamente su muerte. No nos sorprendamos. Esta celebración ciertamente ha fundido dos tradiciones litúrgicas, la que se celebraba en Jerusalén y la que se celebraba en Roma. Pero en el fondo, la Iglesia, cuando ha fundido estas dos tradiciones, nos ha querido presentar, por un lado, lo que vamos a celebrar en estos días santos: pasión, muerte y resurrección. Es decir, por un lado la oscuridad, el dolor, el sufrimiento de la pasión de Jesús, y por otro lado la victoria, el triunfo, la gloria. Pero al mismo tiempo es nuestra vida. Aquella multitud que aclama a Jesús el Domingo de Ramos y que luego pide su muerte, nos representa muy bien a nosotros. Que nadie se sienta sorprendido.
nos representa muy bien a nosotros, que a veces entusiastas queremos seguir a Jesús y como Pedro estamos dispuestos hasta dar nuestra vida por Él y al día siguiente lo negamos, lo traicionamos, le damos la espalda, como Pedro lo negó. Y lo negamos cuando pecamos, y lo negamos cuando no nos comportamos como hijos de Dios. Y nos volvemos como aquella multitud que en vez de aclamarlo victorioso, pidió su muerte porque le estorbaba. ¿Cuántas veces nos ha estorbado el Señor en nuestra vida? Alguien dirá, a mí nunca, Padre. Claro que sí. Nos ha estorbado tantas veces cuando hemos querido pecar, cuando hemos querido hacer el mal. Aquel pensador de principios del siglo pasado, de la sociedad de este país, que decía, cuando le preguntaron, usted era muy católico cuando era joven, ¿por qué después se hizo ateo? No me hice ateo, me alejé de Dios. ¿Y por qué se alejó de Dios? Porque quería pecar a gusto. Así dijo, porque quería pecar a gusto. Efectivamente, eso es lo que sucede cuando queremos hacer a un lado a Jesús. Es que queremos pecar a gusto. Queremos que no nos reclame nada su presencia. Domingo de Ramos. Este domingo sintetiza muy bien los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hoy Dios continúa sorprendiéndonos. Dejemos pues que este asombro con el que Dios quiere que nos llenemos nos invada. Miremos al crucificado y digámosle también nosotros, como aquel que lo descubrió cuando murió en la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos dé este sano asombro, asombrarnos, pero con fe, un asombro que comprometa nuestra vida. Esta liturgia que celebramos hoy y celebramos cada año debe suscitar en nosotros un sentimiento de asombro. Y es que Jesús nos sorprende desde el primer momento de esta celebración. ¿Por qué? Porque entra en Jerusalén montado en un humilde burrito. ¿A quién se le ocurre? Pues a Jesús. Y por eso nos sorprende que el Hijo de Dios entre a Jerusalén montado en un burrito. La gente espera al libertador poderoso que entre comandando los ejércitos de Israel para liberarlos de la opresión de los romanos. Y Jesús nos sorprende porque entra en un burrito montado a Jerusalén. ¿Qué le sucedió a aquella gente que en pocos días de aclamar entusiasta a Jesús pasó a pedir su muerte? ¿Qué le sucedió? En realidad aquellas personas, más que una imagen del Mesías real, se habían hecho una imagen del Mesías ideal. Y cuando Jesús no coincidió con la imagen que ellos tenían, entonces pidieron su muerte. Se habían equivocado. Seguían a un Jesús que no era real. Seguían una imagen del Mesías que no concordaba con la realidad. A veces nos pasa a nosotros que queremos hacernos un Dios a nuestra medida. Y cuando no coincide, entonces hay que descartar a Dios, porque Dios no puede ser eso. La multitud admiraba a Jesús, pero no estaban dispuestas a dejarse sorprender por Él. Este asombro del que estamos hablando, este asombro que suscita la fe, que suscita el seguimiento. El asombro es distinto que la simple admiración, porque aquella gente admiraba a Jesús, pero en realidad no estaban muy dispuestos a comprometerse con Él. Por eso lo aclaman entusiastas y a los pocos días piden su muerte. ¿Cuál compromiso? ¿Cuál seguimiento? La admiración puede ser mundana, porque busca nada más los propios gustos y las propias expectativas, satisfacer aquello que nos atrae, que nos halaga los sentidos. También hoy muchos admiran a Jesús
porque hablaba bien, porque actuaba bien. Lo admiran hasta los políticos, que lo presentan siempre como un modelo para ellos, pero solamente cuando les conviene. En realidad, esta admiración no salva, porque no refleja más que un desconocimiento auténtico de la persona de Jesús, un desconocimiento profundo de la persona de Jesús. Cuando uno se compromete con Jesús, se da uno cuenta de que la vida tiene que cambiar, que tiene uno que ir detrás de Él, aceptar las consecuencias de su seguimiento. Admirar a Jesús no es suficiente. Y hay muchos cristianos, incluso católicos bautizados de misa cada domingo, que admiran a Jesús, pero no se comprometen con Él, no se comprometen en su seguimiento. Es necesario seguir su camino. Y esa Semana Santa nos recuerda que seguir a Jesús no es solamente verlo de lejos, como algunos que fueron espectadores. Es comprometerse con Él, como aquel que fue invitado a tomar la cruz de Jesús y ayudarle a llevar la cruz. Es dejarse cuestionar por Él. Es pasar pues de la simple admiración al comprometido asombro, asombrarnos por Jesús, pero un asombro que lleva a la fe y al compromiso de vida. ¿Qué es lo que más nos sorprende de Jesús y de su Pascua? Pues yo creo que algo que nos sorprende esa semana es la humillación de Jesús, una humillación terrible. Lo escuchamos ahora en la narración de la pasión. Jesús acepta ser humillado. Nos dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura: se humilló, se despojó de sí mismo, se anonadó, se hizo nada. Sorprende pues ver a Dios hacerse nada. Esto es lo que más nos sorprende del Señor. Ver a Dios, que creó el universo entero, despojarse de todo, verlo coronado de espinas, verlo escarnecido y burlado. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué toda esta humillación? ¿Por qué dejaste que te hicieran esto, Señor? Hubiéramos querido que reaccionara y que mandara a sus ángeles y que acabaran con todos aquellos que se burlaban de Él. Tal vez eso hubiéramos hecho nosotros. Pero Jesús se humilló por nosotros. Aceptó todo tipo de vejaciones y de burlas para tocar lo más íntimo de nuestra humanidad, para experimentar todos los resquicios de nuestra existencia, todo el mal que es capaz de infligir el hombre al mismo hombre. O sea que Jesús aceptó todo esto que llamamos su pasión para acercarse a nosotros, para redimirnos, para recuperarnos, para salvarnos. El lenguaje se queda a veces corto para poder expresar lo que hizo Jesús por nosotros. El cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, decía en la última predicación de Cuaresma esa semana a la Curia Vaticana: si nos sumergiéramos en el abismo de lo que Dios hizo por nosotros, nos volveríamos locos tratando de comprender por qué fue Dios capaz de hacer lo que hizo. Nos volveríamos locos porque solamente hay una palabra que lo puede explicar todo, y sin embargo que es imposible que describa todo lo que Jesús hizo. Lo hizo por amor, lo hizo porque nos amó a cada uno de nosotros. Ahí está Jesús en la cruz porque nos amó. Por eso se dejó crucificar, por eso se dejó apresar, por eso permitió que se burlaran de Él. Es entonces lamentable que a veces vivamos tan despreocupadamente como cristianos, viviendo una vida light, cristianos no comprometidos. No nos comprometemos con nada, casi con nada. Y nos da flojera todo lo que implique sacrificio, mortificación, renuncia. Pero si Jesús nos está poniendo el ejemplo de lo que significa ser cristiano,
dedicación, entrega, donación de la propia vida. Platicaba con unos esposos y me decían, teniendo 1 año de casados, ya nos queremos separar, porque ya no nos aguantamos. No hemos entendido nada de lo que hizo Jesús por nosotros. La donación, el sacrificio, la renuncia, la mortificación, no hemos entendido nada. Queremos nuestra comodidad, queremos vivir bien, no queremos nada que implique dolor, renuncia, nada. Es importante que le pidamos a Dios hoy la gracia del asombro, porque la vida cristiana sin asombro es monótona. ¿Cómo podíamos testimoniar la alegría de la fe en Jesús, de haber encontrado al Señor, si no nos dejamos sorprender por lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Cómo podríamos? Si la fe pierde su capacidad de sorprendernos, se vuelve monótona. Ya no nos maravilla, ya no nos hace sentir gusto por la vida. Por eso hay personas que no se confiesan y que no comulgan y que les da lo mismo. Perdieron el asombro. ¿Qué más da? No tiene otra alternativa el cristiano que vive así que volverse a Jesús de nuevo, que volverse a asombrar por lo que Jesús hizo por nosotros. En esta Semana Santa les invito a que levantemos nuestra mirada hacia la cruz de Cristo, que expresa todo lo que fue capaz de hacer Dios por nosotros. San Francisco de Asís, cuando miraba al crucificado, lloraba y le decía a sus frailes que le emocionaba pensar en lo que había sido capaz de sufrir el Señor por él. ¿Por qué hemos perdido esa capacidad de asombrarnos como Él? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante lo que Jesús hizo? Porque tal vez nuestra fe está adormecida, aletargada, corroída por la costumbre, por el hábito. Permanecemos a veces encerrados en nosotros mismos, egoístas, solo pensando en nuestras preocupaciones, en nuestras inquietudes, en nuestros miedos y temores, en nuestras frustraciones. Hemos perdido la confianza en Dios y en todo. Por eso, la Semana Santa debe ser el tiempo en que renovamos de nuevo nuestra vida cristiana. Volvamos a comenzar de nuevo. Volvamos a pedirle a Dios que nos ayude a asombrarnos por lo que hizo Jesús por nosotros. Volvamos a mirar al crucificado. Volvamos a decirle a Jesús: Señor, ¿cuánto me amas? Qué valioso soy para ti, que fuiste capaz de dar tu vida por mí. Dejémonos sorprender por Jesús. Volvamos a vivir nuestra fe de forma entusiasta, alegre, generosa, comprometida, porque la grandeza de la vida no está en tener cosas o en tener fama, sino en sentirse amados por Dios y en consecuencia corresponder amando a los demás. Esta es la grandeza de la vida cristiana. Por eso yo les invito a que hoy nos dejemos interpelar por las lecturas de la palabra de Dios que hemos escuchado y dejemos que este asombro nos invada. Miremos al crucificado y digámosle, como aquel centurión romano: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Vamos a profesar juntos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como verdaderos discípulos, seguimos a Cristo, que entra en Jerusalén para subir a la cruz. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de todos los hombres. A cada invocación responderemos: te rogamos, óyenos.
la Santa Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de esperanza. Oremos. Óyenos. Por los no creyentes, para que, como el centurión al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo el signo de la gloria de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los agonizantes, para que sientan junto a ellos la presencia del siervo obediente que, muriendo en el patíbulo, confió su espíritu en las manos del Padre. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que aprendamos en la escuela del Señor a vivir cada día en plena adhesión a la voluntad divina y a compartir en la caridad las tribulaciones del prójimo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, escucha la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de tu Hijo para que se cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. De pie. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te clamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Todos. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Jesucristo en el camino de la cruz y movidos por su Espíritu, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse, haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos, porque van a recibir al Señor en la palma de la mano,
Y recuerden de llevar la comunión a la boca inmediatamente delante del ministro, por favor. Transformato en el cuerpo de Cristo, vino transformato en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
Antes de terminar la celebración, les voy a pasar unos avisos. Se les han repartido los programas de la Semana Santa con los horarios y las indicaciones para las celebraciones de los días santos para que puedan prever con oportunidad su asistencia a las celebraciones. Se observarán todas las medidas sanitarias. También se han colocado lonas con los horarios de las celebraciones en los canceles para que puedan consultarlos en caso de duda. Si ya hubieran recibido su programa, pueden dejar el que recibieron en la banca, no hay ningún problema. Los horarios de las celebraciones de la Semana Santa son los siguientes, solo para recordarlo. De lunes a miércoles santos tendremos la misa a las 7:30 de la tarde, la misa de estos días. Luego el jueves tendremos a las 8 de la mañana oración de laudes, que es la oración que la Iglesia hace, especialmente en estos días, con los salmos, para alabar a Dios. Los invitamos, quienes nunca hayan participado, es un bonito momento de oración en que nos preparamos para la celebración de la tarde. Eso será a las 8 de la mañana el jueves, aquí en el templo, Jueves Santo. A las 6 de la tarde tendremos la misa vespertina de la Cena del Señor y terminando, alrededor de las 7 de la tarde, tendremos adoración al Santísimo Sacramento, aquí en el templo. Por la pandemia, como dice el programa, no habrá traslación del Santísimo al monumento, no se va a hacer monumento al Santísimo, precisamente porque la pandemia nos impide hacer aglomeraciones, por tanto no va a haber traslación, se va a guardar aquí en el Sagrario el Santísimo y tendremos adoración de 7 a 8, estamos invitando a todos los que gusten participar, será un momento de oración dirigida por uno de los sacerdotes, de 8 a 9 estarán los ministros de la comunión dirigiendo la adoración, pero pueden quedarse y participar quienes gusten, y de 9 a 10 estarán los adoradores haciendo esta adoración, también ellos dirigiendo, pero puede participar el que guste. A las 10 cerraremos el templo. El Viernes Santo a las 8 de la mañana tendremos la oración de laudes. A las 11 de la mañana, Vía Crucis, aquí en el templo. Por la pandemia este año no habrá Vía Crucis por las calles, precisamente para evitar aglomeraciones. A las 6 de la tarde tendremos la celebración de la Pasión del Señor, aquí en el templo, y a las 7 el Rosario de Pésame. En esta ocasión no habrá marcha del silencio, igualmente por la pandemia. El Sábado Santo, a las 8 de la mañana tendremos oración de laudes y a las 8 de la noche la solemne vigilia pascual de la Resurrección del Señor. Por la pandemia no habrá bendición de fuego nuevo que se hacía allá afuera, sino que comenzará la celebración aquí en el templo. Y el domingo 4 de abril tendremos las misas de Pascua a partir de las 9:30 de la mañana, las 11, las 12:30 y en la tarde 6 y 7:30. Estos días estarán transmitiendo las celebraciones de la Semana Santa vía Facebook en el sitio de Facebook Parroquia San Jorge Mártir, de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, jueves y viernes santo a las 6 de la tarde y el domingo a las 12:30 y a las 7:30, para que quienes no puedan venir puedan seguir la transmisión. Las celebraciones también quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir. El Jueves Santo es Día de la Caridad, así se le conoce desde tiempo inmemorial. Por eso ese día se ofrecerán despensas para ayudar a los más necesitados. Igualmente, el fin de semana, por ser primer fin de semana de mes, para que las personas que gusten cooperar en esta obra de caridad vengan preparadas. Esta Semana Santa, la notaría de nuestra parroquia abrirá solamente de lunes a miércoles de 5 a 7 de la tarde y volverá a abrir hasta el lunes de Pascua, para que lo tengan en cuenta. Encender el cirio en casa es una de las tradiciones con que los católicos vivimos la Pascua. El cirio pascual se bendice en la vigilia pascual o el domingo de resurrección. Lo llevamos a nuestros hogares, lo ponemos en un lugar decoroso y se enciende cuando oramos individualmente o en familia para pedir por las intenciones del Papa, o también se enciende en momentos de adversidad para recordar que Jesucristo es luz del mundo y luz de nuestras vidas. Si alguien quiere adquirir un cirio pascual, puede encontrarlos en la puerta principal. El Jueves Santo por la tarde se trasladará el Santísimo Sacramento de la capilla de adoración al templo. Esto es por indicaciones litúrgicas. No puede haber adoración al Santísimo mientras tenemos aquí la celebración, y entonces será la celebración de Jueves Santo, nos traemos el Santísimo para acá y ya no vuelve a estar el Santísimo en la capilla de adoración hasta el sábado después de la misa de la vigilia pascual, el sábado por la noche, para que lo tengan en cuenta. Esas son normas litúrgicas, no es capricho nuestro. Está a su disposición el periódico semanario con temas de interés y de actualidad para toda la familia, especialmente temas que nos ayuden a vivir bien esta Semana Santa. También está el librito de los 5 minutos de oración en el hogar,
lo encuentran en la mesita del centro. Les invito a ponerse de pie para terminar la celebración. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes. Atended